La emperatriz Matilde fue una poderosa aspirante al trono inglés durante la turbulenta anarquía. Esta amarga guerra civil, librada entre los años 1138 y 1153 en Inglaterra y Normandía, sumió a ambos reinos en un estado de casi total colapso. Y el orden se desintegró, y la tierra descendió al caos, convirtiéndose en un lugar de miedo y sufrimiento para su gente. Tan devastador fue el conflicto que un cronista lamentó: Cristo y sus santos estaban dormidos durante este periodo. Incluso según los estándares de las guerras medievales más brutales, esta fue una época de ruina y desesperación excepcionales. En el corazón de esta tormenta estaba la emperatriz Matilde, una mujer de voluntad inquebrantable, ambición implacable y sangre real. Aunque los grandes señores de Inglaterra y Normandía juraron lealtad a Matilde, cuando llegó el momento, muchos no defendieron su derecho al trono. Esta es la historia de la primera reina de Inglaterra, aunque la historia no lo recuerde así. Esta es la historia de la emperatriz Matilde. Matilde nació del rey Enrique I de Primero en Inglaterra y su primera esposa Matilde de Escocia en el año 1102. Su padre Enrique era el hijo menor de Guillermo el Conquistador, el duque normando que en 1066 cruzó el canal y se apoderó del trono inglés, forjando un imperio anglo-normando que se extendía hasta Gales. Tras esta conquista surgió una nueva élite, poderosos varones que poseían tierras a ambos lados del canal y mantenían fuertes lazos con el reino de Francia. Entonces, una fusión fragmentada de condados y señoríos, apenas mantenida unida bajo el gobierno nominal del rey de Francia. Su madre, la reina Matilde de Escocia, aportó consigo un linaje de profundo poder simbólico. Era hija del rey Malcolm III de Escocia y de Margarita de Wessex, miembro de la antigua Casa Real Sajona Occidental y descendiente directa de Alfredo el Grande, el venerado rey anglosajón que había gobernado mucho antes de la invasión normanda. Para Enrique I, este matrimonio era más que una alianza política. Era una unión que reforzaba su legitimidad al fusionar la ambición normanda con el legado de la línea real nativa de Inglaterra. Matilde tenía un hermano legítimo, Guillermo Adelín, el heredero al trono. Su padre, sin embargo, tuvo muchas amantes y unos 20 hijos ilegítimos. Se sabe poco de los primeros años de Matilde, pero se cree que permaneció al cuidado de su madre, recibiendo una educación que enfatizaba la alfabetización y la devoción religiosa. Su crianza estuvo influenciada por la presencia de nobles prominentes en la corte, incluyendo a su tío materno David, quien más tarde se convertiría en el rey de Escocia, así como figuras ambiciosas como su medio hermano Roberto de Gloucester y su primo Esteban de Blois. En el año 1108, cuando Enrique I partió hacia Normandía, confió a Matilde y a su hermano Guillermo al cuidado de Anselm, el arzobispo de Canterbury, un clérigo respetado y favorecido por la reina Matilde. Aunque no existen registros detallados sobre la apariencia de la joven Matilde, los cronistas contemporáneos la describieron como una mujer de notable belleza, una vez que alcanzó la adultez. Cerca del año 1109, Enrique V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Borgoña, Alemania e Italia, envió emisarios a Normandía con una propuesta. Buscaba la mano de la joven Matilde en matrimonio. También le escribió directamente a su madre para insistir en el asunto. Para el rey Enrique I de Primero en Inglaterra, el matrimonio era sumamente atractivo. Su hija se casaría con una de las dinastías más poderosas de Europa, lo que mejoraría su propia posición como el hijo menor de una casa real relativamente nueva y le conseguiría un aliado poderoso. El 25 de julio de 1110, Matilde fue coronada reina de los alemanes y la pareja quedó comprometida. Aunque la diferencia de edad era significativa, Matilde tenía solo 8 años mientras que Enrique tenía 24. En enero de 1114, Matilde con 12 años se casó con Enrique.
y entró formalmente en la vida pública en Alemania con su propia casa real. A pesar de su juventud, Matilde estaba lejos de ser una reina pasiva. Ella desempeñó un papel activo en el gobierno imperial, patrocinó concesiones reales, atendió peticiones y participó en deberes ceremoniales, demostrando su dominio de los asuntos políticos. Cuando Enrique V fue excomulgado por el Papa Pascual II el Emperador y Matilde cruzaron los Alpes hacia Italia en el año 1116, decididos a confrontar directamente al papado. Un año después avanzaron sobre la misma Roma. El Papa huyó a su llegada y en su ausencia, el enviado papal Mauricio Burdín coronó a la pareja en la Basílica de San Pedro, probablemente en Pascua y de nuevo en Pentecostés. A través de estas ceremonias, Matilde reclamó el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano, un título que llevaría con orgullo por el resto de su vida y que usó en todos sus sellos y cartas. En el año 18, el emperador Enrique regresó a Alemania para sofocar nuevos levantamientos y rebeliones, dejando a Matilde como su regente en Italia. Aunque los registros de su regencia son escasos, es probable que durante este periodo haya adquirido experiencia valiosa y práctica en el gobierno. Sin embargo, el matrimonio no produjo hijos y en el año 1125 Enrique V murió tras enfermarse. Con tan solo 23 años de edad, Matilde se encontró viuda y su poder, que antes provenía de su matrimonio imperial, ahora era incierto. Sin un heredero no podía continuar como regente del imperio. Su futuro parecía estar entre dos caminos: convertirse en monja o encontrar otro matrimonio político. Aunque recibió propuestas de príncipes alemanes, Matilde las rechazó todas y eligió regresar a Normandía. Su partida fue definitiva. Renunció a sus propiedades dentro del imperio y se llevó consigo un tesoro privado de joyas, su regalia imperial y 2 de las coronas de su difunto esposo. Así concluyó su etapa como emperatriz del Sacro Imperio Romano, pero su historia no terminó ahí. En el año 1120, el panorama político de Inglaterra fue alterado de manera irreversible por un solo evento trágico: el desastre del Barco Blanco. Tarde en la noche, unos 300 pasajeros, entre ellos el hermano de Matilde y heredero al trono inglés, Guillermo Adelín, y varios nobles importantes, abordaron una embarcación para regresar de Normandía a Inglaterra. El ánimo era alto y muchos a bordo del barco habían estado bebiendo en exceso. Cuando el barco zarpó bajo la oscuridad de la noche, chocó contra una roca sumergida y se volcó con una velocidad aterradora. Solo un humilde carnicero sobrevivió al naufragio. El resto pereció en las aguas, entre ellos Guillermo, el único hijo legítimo del rey Enrique y el único heredero varón a la corona inglesa. Su muerte sumió la cuestión de la sucesión en una peligrosa incertidumbre y el futuro de la monarquía inglesa quedó en duda. En ese momento, las leyes de sucesión en Europa occidental estaban lejos de estar reguladas. En algunas partes de Francia, la herencia por el hijo mayor era la costumbre, pero Inglaterra seguía una tradición más compleja. Durante el período anglosajón, los reyes a menudo eran elegidos por un consejo conocido como el Witan. La sucesión real podía implicar competencia entre hermanos u otros parientes masculinos. El derecho a gobernar no simplemente se heredaba, sino que se reclamaba y se disputaba. Esta ambigüedad se agravó por una historia turbulenta de sucesión anglo-normanda durante los 60 años anteriores. Guillermo el Conquistador había tomado el trono inglés por la fuerza. Sus hijos, Guillermo Rufo y Roberto Curtose, lucharon ferozmente por su herencia y Enrique I mismo solo había asegurado Normandía mediante la fuerza militar. No había habido transiciones de poder pacíficas e indiscutidas desde los días de la Casa de Wessex, más de un siglo antes. Ahora, con Guillermo Adelín perdido en el mar, la corona inglesa quedaba vulnerable una vez más, sin reclamar,
incierta y expuesta a todas las ambiciones de quienes quisieran apoderarse de ella. Enrique I reflexionó larga y profundamente durante muchos años sobre la cuestión de quién debería sucederlo. El asunto le pesaba mucho, pues el futuro de su reino estaba en juego. Pero por fin, en el año 1127 llegó a una decisión. Según la crónica anglosajona, Matilde había regresado a primero Inglaterra para el año 1127, convocada por su padre, el rey Enrique I, quien finalmente resolvió nombrarla como su heredera. Su llegada marcó un punto de inflexión en el incierto futuro del reino. Ahora, Enrique buscaba asegurar su legado y la estabilidad tanto de Inglaterra como de Normandía. La crónica registra este solemne capítulo. El rey Enrique celebró su corte en Windsor y David, el rey de Escocia, estuvo presente, junto con todos los grandes hombres de Inglaterra. El rey hizo que los arzobispos, obispos, abades, condes, señores y todos los tanes que estaban reunidos allí juraran que, después de su muerte, pondrían Inglaterra y Normandía en manos de su hija, la princesa. Esta reunión no fue una asamblea ordinaria. Fue una muestra orquestada de autoridad real y propósito dinástico. La presencia del rey David de Escocia, el tío de Matilda, así como de los nobles y clérigos más poderosos del país, le dio a la ocasión legitimidad y gravedad. Con la atención del reino, los grandes señores de Inglaterra juraron lealtad a una mujer heredera. Esto fue un acto audaz y sin precedentes en un mundo aún dominado por la herencia masculina. Sin embargo, Inglaterra nunca había conocido a una reina reinante. Ninguna mujer había ostentado la corona por derecho propio, con su palabra como ley soberana. Aunque había habido reinas consortes y regentes femeninas que gobernaron en ausencia o juventud de los reyes, el reino nunca había sido gobernado por una mujer como única monarca. Así, la reclamación de Matilda era inédita y revolucionaria. Y seguramente en la mente de muchos grandes señores surgieron dudas y se avecinaba la traición. El peso de sus juramentos, aunque hechos solemnemente, pendía frágil en el aire, y había poca certeza de que esos votos perduraran. Con Matilda ahora restaurada en la corte de su padre, el rey Enrique I aún tenía una influencia considerable sobre sus decisiones y su futuro. Decidido a asegurar las fronteras del sur de Normandía, donde su autoridad había sido puesta a prueba repetidamente desde su conquista en el año 1106, instó a Matilda a casarse con Godofredo de Anjou, el hijo del conde Fulco. Para Enrique, la unión era una necesidad estratégica, una que uniría a Anjou a la corona inglesa y fortalecería su control sobre la región. Matilda, sin embargo, estaba lejos de estar entusiasmada. Alguna vez emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y ahora heredera al trono inglés, consideraba la idea de casarse con el hijo de un simple conde como un paso indigno de su posición. La diferencia de edad solo aumentaba su renuencia. Ella tenía 25 años, mientras que Godofredo apenas tenía 13, siendo todavía más un niño que un hombre. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Matilde finalmente cedió a la voluntad de su padre, y en el año 1128 ambos se casaron. La unión fue tensa desde el principio, y había poco afecto entre ellos, y sus temperamentos demostraron ser poco compatibles para la armonía. Sin embargo, el deber prevaleció. En marzo del año 1133, Matilde dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Enrique en honor a su padre. 2 años después, en 1135, murió el rey Enrique I de Inglaterra. Con su fallecimiento, tanto Inglaterra como Normandía quedaron sumidas en una profunda y peligrosa incertidumbre. El juramento hecho a Matilde ahora sería puesto a prueba, y el destino del reino estaría en juego. Cuando la noticia de la muerte del rey Enrique I comenzó a extenderse por el reino, muchos de los que tenían derecho al trono se encontraron mal posicionados para actuar con rapidez. Matilde y su esposo todavía estaban en Anjou, lejos del corazón del poder inglés,
pero un hombre estaba mejor posicionado que la mayoría para aprovechar el momento: Esteban de Blois. Esteban estaba en Boulogne cuando le llegó la noticia. Era hijo de Esteban Enrique de Blois, quien era un noble francés estimado y un veterano de las cruzadas. La madre de Esteban era Adela de Normandía, la hija de Guillermo el Conquistador. Así, Esteban poseía sangre real por parte de su madre, lo que le daba un derecho legítimo pero políticamente frágil al trono inglés. Sin demora, Esteban reunió a sus caballeros de la casa y cruzó el canal. Para el 8 de diciembre probablemente ya había llegado a sus propiedades en las afueras de Londres. En pocos días comenzó a hacer valer su reclamo, moviéndose con rapidez y precisión. La gente de Londres lo recibió con los brazos abiertos, proclamándolo rey y vitoreando su nombre en las calles. Su causa se fortaleció aún más con el apoyo de la Iglesia, especialmente de su hermano, Enrique de Blois, el poderoso obispo de Winchester. Esteban cabalgó hacia Winchester y aseguró el tesoro real, un símbolo vital de la autoridad real. Sin embargo, quedaba un obstáculo serio: el juramento que el propio Esteban había hecho de respetar la sucesión de la emperatriz Matilde, pero esa promesa pronto fue descartada. Enrique argumentó de manera convincente que el juramento había sido impuesto injustamente y, además, que el difunto rey había cometido un error al obligar a su corte a jurar lealtad a una mujer. Para reforzar la reclamación, el obispo Enrique convenció a Hugo Bigot, el mayordomo real del difunto rey, de jurar que el rey Enrique, en su lecho de muerte, había renunciado a la sucesión de Matilde y nombrado a Esteban como su verdadero heredero. Esta maniobra cambió la narrativa en toda Inglaterra. Entre nobles y plebeyos por igual, la legitimidad de la reclamación de Esteban echó raíces, y el 22 de diciembre del año 1135, Esteban fue coronado como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. La corona era suya, pero la paz no, y una tormenta se estaba gestando en el horizonte. En los primeros días del reinado de Esteban, su gobierno parecía prometedor. La corte real brillaba con esplendor, llena de fastuosas reuniones donde Esteban otorgaba generosos regalos de tierras y favores reales a sus partidarios. Su reclamo al trono fue aún más legitimado por el apoyo del Papa Inocencio II, otorgando aprobación divina a su reinado. Pero la ilusión de paz fue de corta duración. Bajo la superficie, el descontento se agitaba y pronto surgieron problemas. Al enterarse de la muerte de Enrique I y de que Esteban usurpó el trono, el rey David I de Escocia lanzó una invasión al norte de Primero Inglaterra en nombre de Matilde. Se apoderó de fortalezas clave, incluyendo Carlisle y Newcastle. Al mismo tiempo, Gales del Sur se levantó en rebelión y Esteban, a pesar de sus esfuerzos, no pudo someter la región. Mientras tanto, al otro lado del canal, Godofredo, esposo de Matilde, seguía con su campaña. A principios de 1136, lanzó ataques en Normandía, aprovechando la fragilidad de los territorios continentales de Esteban. Aunque se acordó una breve tregua, esta se disolvió rápidamente y más tarde ese mismo año, Godofredo regresó con fuerzas renovadas, no para conquistar, sino para devastar. Sus fuerzas arrasaron el campo normando, saqueando propiedades y prendiendo fuego a la tierra, sembrando el caos en lugar de buscar gobernar. La promesa del temprano reinado de Esteban estaba dando paso rápidamente a un reino al borde del colapso, fracturado por la rebelión, la invasión y la creciente sombra de una reina rival. Roberto de Gloucester, el hijo ilegítimo del rey Enrique I y medio hermano de la emperatriz Matilde, dejó de lado su lealtad al rey Esteban, poniendo a Primero Inglaterra en el camino hacia la guerra civil. Una figura formidable entre la nobleza anglo-normanda, Roberto poseía vastas propiedades en Normandía y ejercía una influencia considerable a través del poderoso condado de Gloucester. En el año 1138, Roberto renunció abiertamente a su lealtad a Esteban
y juró su apoyo a Matilde. Su deserción desató una ola de rebelión, especialmente en Kent y en todo el sureste de Inglaterra. Sin embargo, durante un tiempo, Roberto permaneció en Normandía, intentando persuadir a Matilde de liderar una invasión a Inglaterra y reclamar su corona por la fuerza. Mientras tanto, Esteban buscaba asegurar su frontera norte. Hizo las paces con el rey David I de Escocia, quien previamente había invadido en nombre de Matilde. En un acto calculado de diplomacia, Esteban le concedió al rey David el control sobre Northumbria y Cumbria, a cambio de su homenaje y la promesa de paz a lo largo de la frontera. Para 1139, Godofredo y Matilde ya controlaban Normandía, a través de campañas despiadadas de terror y tierra arrasada, pero sus ojos estaban puestos en un premio mucho mayor, la propia Inglaterra. Ese año, Matilde, Godofredo y Roberto comenzaron a prepararse para una invasión a través del canal. En otoño, Matilde desembarcó en la costa inglesa con una fuerza pequeña pero decidida de 140 caballeros. Ella se refugió en el castillo de Arundel, una fortaleza de valor estratégico, mientras Roberto de Gloucester marchaba al noroeste hacia Wallingford y Bristol. Su objetivo era reunir apoyo y unirse con Miles de Gloucester, un poderoso magnate que aprovechó este momento para romper su lealtad con Esteban y declararse a favor de la emperatriz. Esteban reaccionó rápidamente. Se movió hacia el sur y puso sitio al castillo, atrapando a Matilde dentro de sus muros. Sin embargo, Arundel era famoso por su fortaleza, sus defensas consideradas casi inexpugnables. Al final, Esteban aceptó una tregua temporal, cuyos términos siguen siendo desconocidos. Lo que se sabe es que permitió que Matilde saliera del castillo escoltada y se reuniera con Roberto en el suroeste, decisión que algunos después llamarían un acto fatal de caballerosidad. Aunque pocos nobles importantes se habían unido todavía a la causa de Matilde, ahora ella controlaba una región coherente y defendible de apoyo. Su territorio se extendía desde Gloucester y Bristol hacia el suroeste hasta Devon y Cornwalls, al oeste hacia las Marcas Galesas y al este hasta Oxford y Wallingford, peligrosamente cerca de la misma Londres. Ella estableció su corte en Gloucester, donde ella y sus varones comenzaron a planear sus próximos movimientos en el conflicto. Las tensiones se intensificaron cuando Ranulfo de Chester, un poderoso noble anglo-normando, se volvió resentido por la concesión del norte a los escoceses por parte de Esteban. Ranulfo creía que tenía un derecho legítimo al castillo de Lincoln, que seguía en manos de Esteban. Bajo el pretexto de una visita amistosa, tomó el castillo en un ataque repentino y traicionero y renunció a su lealtad a Esteban, declarando su apoyo a la emperatriz Matilde. Esteban, enfurecido, reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte con gran rapidez. Al llegar, puso sitio al castillo de Lincoln, preparando el escenario para una de las confrontaciones más dramáticas de la guerra civil que la historia llegaría a conocer como la anarquía. A comienzos del año 1141, el rey Esteban puso sitio al castillo de Lincoln, decidido a recuperarlo del rebelde Ranulfo de Chester. Sin embargo, incluso mientras apretaba su control sobre la fortaleza, el peligro se acumulaba. Roberto de Gloucester, medio hermano de la emperatriz Matilde y comandante de sus fuerzas, avanzó hacia el rey con un ejército más grande y mejor equipado. Cuando llegaron noticias del avance de Roberto, Esteban convocó un consejo de guerra para considerar sus opciones. ¿Debería quedarse y luchar o retirarse y pedir refuerzos? Con su característica audacia, Esteban decidió dar batalla. Así, el 2 de febrero del año 1141, los ejércitos se enfrentaron en lo que se conocería como la Batalla de Lincoln. Esteban se posicionó en el centro de su ejército, comandando el corazón del campo. Sin embargo, las fuerzas de la emperatriz tenían la ventaja en caballería. En respuesta, Esteban hizo desmontar a muchos de sus caballeros, formando una muralla resuelta de infantería, y se unió a ellos a pie,
un rey listo para liderar a sus hombres en la batalla. Pero la situación rápidamente se volvió en su contra. La caballería de Roberto flanqueó y rodeó el centro real y Esteban pronto se encontró rodeado. Mientras el cerco se estrechaba, varios de sus hombres perdieron el ánimo y huyeron. Sin embargo, Esteban se mantuvo firme. Con la espada en mano, luchó ferozmente y cuando su hoja se rompió, tomó un hacha de batalla prestada y siguió luchando. Finalmente, el rey fue superado y capturado por los hombres de Roberto. Fue sacado del campo de batalla como prisionero y sus leales restantes, negándose a rendirse, siguieron luchando hasta que fueron asesinados o forzados a rendirse. Esteban fue llevado primero a Gloucester, donde se encontró cara a cara con la emperatriz Matilde. De ahí fue trasladado al castillo de Bristol, una fortaleza que durante mucho tiempo se había utilizado para encarcelar a prisioneros de alto rango. Al principio su confinamiento fue relativamente humano, pero con el tiempo su trato se volvió más severo y finalmente fue encadenado. Con el rey ahora bajo su custodia, Matilda se movió rápidamente para reclamar el trono. Ella comenzó los preparativos para su coronación como reina, un paso audaz y sin precedentes. Sin embargo, para ser coronada necesitaría tanto la bendición formal de la Iglesia como una coronación en la abadía de Westminster, un acto que la convertiría en la primera mujer en portar la corona de Inglaterra por derecho propio. Antes de la Pascua, Enrique de Blois, el hermano de Esteban, actuando en su poderoso papel como legado papal, convocó un gran concilio en Winchester para analizar la postura de la Iglesia ante la crisis. A puerta cerrada, Enrique había hecho un trato secreto con la emperatriz Matilde. A cambio de conseguir el apoyo del clero inglés, ella le otorgaría la autoridad sobre los asuntos de la Iglesia en todo el reino. Fiel a su palabra, Enrique entregó el tesoro real a Matilde, aunque estaba en gran parte agotado, salvo por la corona de Esteban, el símbolo más poderoso de la realeza. Luego actuó rápidamente contra los aliados restantes del rey dentro de la Iglesia, excomulgando a muchos de los partidarios más leales de Esteban, quienes se negaron a jurar lealtad a la emperatriz. Después de la Pascua, el clero se reunió de nuevo en Winchester. En una ceremonia solemne llena de simbolismo, declararon formalmente a Matilde como la señora de Inglaterra y Normandía. Con su derecho, ahora bendecido tanto por la espada como por el sacramento, Matilde se dirigió a Londres para prepararse para su coronación planeada para junio. Sin embargo, al acercarse a la capital, el terreno bajo sus pies comenzó a cambiar. Aunque muchos nobles influyentes habían prometido su apoyo, los ciudadanos de Londres seguían siendo cautelosos. La ansiedad se apoderó de los comerciantes y miembros de los gremios de la ciudad. Luego, el 24 de junio, apenas unos días antes de su coronación, los disturbios se convirtieron en una revuelta abierta. Una turba furiosa recorrió las calles, levantándose en desafío contra la emperatriz. Lo que debió haber sido su momento de triunfo se convirtió en una escena de caos. Matilda y su séquito apenas lograron escapar con vida, huyendo de la ciudad a toda prisa. Al percibir que la situación cambiaba, Enrique de Blois, el obispo de Winchester y hermano del rey Esteban, abandonó la causa de la emperatriz y una vez más declaró su apoyo al rey. En rápida represalia, la emperatriz Matilda y su medio héroe hermano Roberto de Gloucester marcharon sobre Winchester en julio, sitiando el castillo del obispo. Matilda estableció su cuartel general dentro del castillo real, preparándose para romper la resistencia de Enrique, pero el obispo no fue derrotado tan fácilmente. Reuniendo a sus fuerzas, lanzó un feroz contraataque y, en un acto desesperado de desafío, prendió fuego a grandes partes de la ciudad. Las llamas consumieron gran parte de Winchester, reduciéndola a una ruina humeante. Aunque Esteban seguía en prisión, su lealtad entre seguidores fue formidable. Sus fuerzas restantes rodearon la ciudad.
atrapando al ejército de Matilde en un bloqueo cada vez más estrecho. A medida que los días se convirtieron en semanas, el asedio empezó a cobrar factura. Con los suministros agotándose y la ciudad arrasada, las fuerzas de Matilde empezaron a sufrir de hambre. Al darse cuenta de la dura realidad, Roberto de Gloucester y Matilde decidieron retirarse para preservar las fuerzas que les quedaban. Él organizó una retirada ordenada, pero la retirada resultaría desastrosa. Cuando el ejército de la emperatriz intentó abandonar la ciudad, fueron atacados por las fuerzas leales al rey. La vanguardia logró romper las líneas enemigas y escoltó a la emperatriz Matilde a Gloucester de manera segura, pero su ejército no tuvo la misma suerte. Gran parte fue derrotada y destruida en el caos, y pocos sobrevivieron a la emboscada. Aún peor, Roberto de Gloucester fue capturado en la refriega. La pérdida de su general más confiable y medio hermano fue un golpe devastador para Matilde, uno del que su campaña lucharía por recuperarse. Las mareas de la guerra cambiaron otra vez. Las dos facciones en guerra finalmente acordaron un intercambio decisivo. La emperatriz Matilde liberaría al rey Esteban de su cautiverio, mientras que los partidarios de Esteban, a su vez, devolvían a Roberto de Gloucester a su causa. Así cada bando recuperó a su líder y la lucha volvió al punto donde había comenzado. Sin embargo, el reino que ahora disputaban estaba marcado y destrozado. Gran parte de Inglaterra yacía en ruinas, sus campos devastados, sus pueblos incendiados y su gente agotada por años de conflicto. Miles de soldados habían perecido, casas nobles habían sido destruidas y la tierra clamaba por paz. Pero la guerra, implacable e inconclusa, continuaría. En el verano de 1142, Roberto de Gloucester volvió a Normandía para ayudar a Godofredo de Anjou a someter los últimos focos leales al rey Esteban. Su campaña se adentró profundamente en territorio disputado, y una vez que cumplieron sus objetivos, Roberto regresó a Inglaterra en otoño. Mientras tanto, la emperatriz Matilde enfrentaba mayor presión. Esteban, decidido a poner fin al conflicto, lanzó una campaña audaz y pronto rodeó Oxford, donde Matilde se había refugiado. La ciudad, protegida por sólidas murallas y las aguas serpenteantes del río Isis, había sido considerada segura durante mucho tiempo, pero Esteban, siempre audaz, lideró un asalto sorpresa atravesando el río e incluso nadando parte del trayecto. Logró atravesar las defensas exteriores, atrapando a la emperatriz dentro del castillo de Oxford. La fortaleza era formidable, con muros gruesos y altos, y Esteban decidió no desperdiciar a sus fuerzas en un asalto directo. En su lugar, optó por un asedio prolongado, decidido a hacer que su rival se rindiera por hambre. A medida que los días se acortaban y el invierno se apoderaba de la tierra, el asedio se prolongaba. Luego, en una noche justo antes de Navidad, bajo la cobertura de la nieve y el silencio, Matilda logró escapar. Vestida de blanco para camuflarse con el paisaje helado, Matilda salió sigilosamente del castillo con algunos caballeros leales. Cruzaron el río congelado a pie y desaparecieron en la noche. Sin su líder y sin esperanza de rescate, la guarnición del castillo de Oxford se rindió al día siguiente. Fue una fuga audaz, una que pasaría a la leyenda, ya que la dama de Inglaterra una vez más eludió a sus enemigos con valentía, astucia y un manto de nieve invernal. A mediados de la década de 1140, la amarga guerra entre la emperatriz Matilde y el rey Esteban se había convertido en un agotador punto muerto. Ningún bando podía reclamar una victoria decisiva. Inglaterra, desgastada por años de conflicto, languidecía en la incertidumbre. El año 1143 inició de forma difícil para el rey Esteban. En el castillo de Wilton, en Hertfordshire, un importante punto de reunión para sus fuerzas reales, se encontró sitiado por Roberto de Gloucester. Presionado fuertemente y superado en número, Esteban intentó una fuga desesperada que culminó en la batalla de Wilton.
De nuevo, las fuerzas de la emperatriz demostraron ser formidables. El ejército del rey flaqueó bajo el peso del asalto, y por un breve momento parecía que Esteban podría ser capturado por segunda vez. Pero el destino cambió gracias a la lealtad de un hombre, el mayordomo de Esteban, quien lideró una valiente acción de retaguardia. Con un valor extraordinario, contuvo al ejército que avanzaba, dándole a Esteban justo el tiempo suficiente para escapar del campo de batalla. Fue una lucha arduamente ganada, y aunque la corona se preservó ese día, el conflicto no mostraba señales de terminar. La tierra permanecía dividida, su gente agotada y sus gobernantes enfrascados en una lucha implacable por el alma del reino. Mientras tanto, Godofredo de Anjou fortalecía su posición al otro lado del canal. En 1144, después de capturar exitosamente Rouen, fue reconocido formalmente como duque de Normandía, asegurando el ducado en nombre de Matilde y expandiendo su esfera de influencia. En el año 1147, Roberto de Gloucester, el leal medio hermano de la emperatriz y su comandante más capaz, falleció pacíficamente, marcando un punto de inflexión en la larga y amarga lucha por la corona inglesa. Al año siguiente, la emperatriz Matilde abandonó Inglaterra y regresó a Normandía, y su ausencia disminuyó aún más el impulso de la guerra. Más o menos al mismo tiempo, el llamado a la Segunda Cruzada resonó por toda Europa, y muchos de los partidarios que le quedaban tomaron la cruz y abandonaron el reino. Debilitando aún más el control de su facción sobre Inglaterra, el espíritu del conflicto comenzó a decaer. Sin un claro vencedor a la vista y con años de derramamiento de sangre a sus espaldas, muchos de los varones del reino buscaron asegurar sus ganancias personales mediante pactos privados y tratados de paz. Inglaterra, cansada de la guerra, empezó a tranquilizarse. Tras su retirada, el hijo mayor de Matilda, Enrique, asumió poco a poco el papel de líder. Ansioso por hacer valer su derecho, el joven príncipe llegó a Inglaterra en 1147 con un pequeño grupo de mercenarios. Sin embargo, su primera expedición fue un fracaso, obstaculizada en parte por su falta de fondos para pagar a las tropas. Sin desanimarse, Enrique regresó a Normandía, donde Matilde restableció su corte en Rouen. Allí probablemente hizo planes para que su hijo Enrique reclamara el trono inglés. En 1149, Enrique cruzó de nuevo el canal, ahora para aliarse en el norte con el poderoso Ranulfo de Chester. Su intención era atacar York, tal vez con la ayuda de los escoceses, pero el rey Esteban se movió rápidamente, marchando hacia el norte para defender la ciudad. La campaña se desmoronó antes de comenzar, y Enrique, una vez más, regresó a Normandía. Allí su padre lo declaró duque, consolidando su creciente autoridad. A pesar de su juventud, el carisma y liderazgo de Enrique le estaban ganando admiración en toda Europa. Su fortuna se elevó aún más en el año 1152, cuando sorprendió a las cortes de la cristiandad al casarse con Leonor de Aquitania, una de las mujeres más codiciadas de Europa y la recién divorciada reina de Francia. A través de esta unión, Enrique se convirtió en heredero de una vasta extensión de tierras que se extendía por el oeste de Francia, rivalizando incluso con el poder de la corona francesa. A comienzos de 1153, Enrique llegó de nuevo a Nueva Inglaterra, ahora con mayor determinación. Aunque Esteban intentó obligarlo a librar una batalla decisiva, la llegada de un invierno severo hizo que el conflicto fuera insostenible, y el rey se retiró a Londres bajo una tregua. Aunque sus victorias militares fueron modestas, Enrique y sus aliados ahora controlaban el suroeste, las Midlands y grandes porciones del norte. La guerra civil, conocida sombríamente como la anarquía, había durado casi 15 años. Esteban y Matilde habían asegurado la corona y sus nobles los traicionaban cuando les convenía. El reino había pagado el precio. La ley y el orden habían colapsado. Los varones gobernaban sus feudos como pequeños reyes, y vastas regiones, especialmente en el norte y en Anglia Oriental,
estaban devastadas por años de conflicto incesante. Para principios de los 1150, incluso la iglesia y la nobleza, que antes era ambiciosa, anhelaban la paz. Por fin, en noviembre del año 1153, los dos bandos agotados se reunieron una vez más en Winchester. Allí se llegó a un acuerdo duradero. En la gran catedral, Esteban anunció el Tratado de Winchester. Reconoció a San Enrique como su hijo adoptivo y legítimo sucesor, y a cambio, Enrique juró lealtad a Esteban y prometió paz. Los términos del tratado eran claros. Esteban conservaría la autoridad real completa hasta su muerte, pero gobernaría en consulta con Enrique. El hijo de Esteban, Guillermo, renunciaría a cualquier reclamo al trono a cambio de una garantía de sus tierras y títulos. Los castillos reales claves serían puestos bajo la custodia de garantes neutrales leales a Enrique, y todos los mercenarios extranjeros serían despedidos y enviados de regreso al otro lado del mar. Aunque este acuerdo trajo calma a Inglaterra, Normandía aún hervía de inquietud. El descontento de los varones persistía, y Matilde, ya envejecida, luchaba por contenerlo por completo. Pero el destino intervino de nuevo. En el año 1154, el rey Esteban murió, y Enrique Plantagenet fue coronado como rey de Inglaterra. Para la coronación, eligió la grandeza de las dos coronas imperiales que Matilde había traído del Imperio Alemán casi 3 décadas antes. Con su hijo coronado rey de Inglaterra, las tormentas que tanto tiempo afectaron la vida de Matilde empezaron a calmarse. Aunque nunca llevó la corona en paz y su gobierno permaneció confinado a los turbulentos años de guerra, fue gracias a su voluntad firme e inquebrantable que nació una nueva dinastía real. Matilde no terminó sus días como reina, pero se convirtió en la madre de reyes. De su lucha surgió la Casa de Plantagenet, una dinastía que daría forma al destino de Inglaterra durante siglos venideros. Matilde pasó sus últimos años en Normandía. A menudo gobernaba en nombre de su hijo, actuando como su representante de confianza y supervisando los asuntos del ducado. En los primeros años del reinado del rey Enrique II, madre e hijo emitieron cartas conjuntamente tanto en Inglaterra como en Normandía, resolviendo las numerosas disputas de tierras que habían surgido a raíz del largo y amargo conflicto. Su sabiduría, forjada a través de la lucha, era buscada por Enrique mientras él navegaba las primeras complejidades de su gobierno, y ella siguió siendo una asesora influyente en asuntos de Estado. A medida que la edad suavizaba el fuego de su juventud, Matilde se volvió cada vez más hacia la iglesia y los asuntos del alma, aunque permaneció activa en el gobierno de Normandía hasta el final de su vida. Quienes la conocieron en sus últimos años notaron una presencia formidable. Para un cronista parecía provenir de la estirpe de los tiranos, un juicio quizás moldeado más por las cicatrices de la anarquía que por la propia mujer, cuyas decisiones habían nacido de la necesidad, la ambición y circunstancias implacables. Matilde murió el 10 de septiembre del año 1167, a la edad de aproximadamente 65 años, en Rouen. Su riqueza fue dejada a la iglesia, donde fue sepultada con honor. Sobre su tumba se inscribió una frase que capturaba el arco de su vida y legado notables. Grande por nacimiento, más grande por matrimonio, la más grande en su descendencia. Aquí yace Matilda. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco muchísimo a todos. Un agradecimiento especial a John Say. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.